este video les voy a hablar sobre la arquitectura republicana en México. Como primer punto tendremos las condiciones del contexto en el ámbito sociopolítico. En la última estancia de la colonia de México estuvo al mando el primer emperador Agustín de Iturbide. En su mandato se disputa ciertos convenios sobre el poder de la Iglesia, la igualdad de derechos y la independencia. Se llegó a un acuerdo de paz que dio paso a que comenzara la independencia mexicana y se proclamara a sí mismo como una nación. Desde ese momento, tanto el territorio como la población consideró a la nación mexicana como moderna en el sentido de unidad política e independencia. Sin embargo, la república no llega a ser más que una nueva identidad política de la nación independiente y la forma republicana de gobierno. Con la entrada del primer presidente José María Luis Mora, se empieza a deliberar la herencia de la colonia y los nuevos ideales de la república moderna. En ellos establece que no podría coexistir al mismo tiempo liberales y conservadores. Los conservadores mantenían la idea de una república barroca, que preservará sus principios religiosos, una estrecha relación con la religión católica, prácticas, rituales y, por ende, los espacios e instituciones de culto. Por otro lado, la institución de la nueva república se enfoca en una política moderna y la beneficiaba, instituyendo el sistema federal. Este favorecía la extensión de un espacio público moderno a lo largo del territorio. Con la disolución de la Primera República Federal, debido a una serie de reformas liberales, se instala una república centralista, que trata de terminar con los enfrentamientos entre los distintos grupos. Asimismo, la república se ve sumida en dos conflictos, en primera instancia con Francia, quienes buscaban obtener privilegios económicos hispanoamericanos con trabajos de comercio y navegación. Y luego, enfrentamientos con Estados Unidos, quienes ciertos inmigrantes que se habían apropiado de Texas no querían acatar las leyes de la República, entre ellas la abolición de la esclavitud, que era en lo que basaban sus actividades. Con la Constitución Federal de 1857 se concede una especial relevancia a los derechos del hombre, en estado de igualdad ante la ley y a la protección de los mismos, impulsados por Juárez. Con los postulados de la Constitución Federal, México se establece como un estado laico, en el que manifiesta que la enseñanza es libre, con la intención de que la enseñanza impartida fuese obligatoria, laica y gratuita. En 1876 comienza la dictadura de Porfirio Díaz. En su periodo nace una invención extranjera y nacional que permite el desarrollo económico de México. Sin embargo, la población de campesinos y obreros presenta una aguda pobreza y ningún cambio. En cuanto a la educación, se funda una etapa porfirista. Empieza la construcción de escuelas en poco tiempo con materiales como el acero que se introduce del extranjero. No obstante, se inicia la Revolución Mexicana, la cual buscaba la consolidación de un país con grandes diferencias. Estallan conflictos sociales, económicos y políticos, que generan una mayor segregación de grupos con distintos ideales, confrontados unos con otros en una lucha por el poder. Para 1918, Carranza promulga la Constitución actual de México. Después de unos años se llega a la etapa del maximato, con un sistema de partido único, en el que las presidencias tienen un periodo de gobierno de 6 años, en el cual se impulsa la infraestructura, la educación, en sí proyectos pensados para el cambio. Sin embargo, estas administraciones se ven afectadas por el cambio de presidencia que buscan nuevos ideales para la república. En los 40 existe un fortalecimiento del Estado y estabilidad social con el gobierno de Ávila Camacho. Para 1950, la república marca el desarrollo de una base industrial moderna. Existe el ascenso de una nueva élite al poder, crecimiento urbano, urbanización desmedida, hasta que un sismo de gran magnitud sacude el centro y occidente del país. En el ámbito económico, la República Mexicana inicia marcada por los conflictos previos de independización que llevan a una economía decreciente por los gastos bélicos.
El mercado internacional era casi nulo. Solo se mantenían mercados regionales que dependían de su condición geográfica y factores productivos. En 1830 empieza a darse una recuperación grupal, especialmente en el Porfiriato, con la inversión extranjera y el auge textil. Sin embargo, solo se ve beneficiado un sector. Los campesinos y obreros continúan con dificultades. En busca de la mejora económica y movilizar los recursos económicos, para 1850 se dan reformas. No obstante, con la redistribución de la tierra propició una mayor concentración de la tierra en algunos beneficiarios. Para los inicios de la segunda mitad del siglo, hubo una recesión económica por las consecuencias de la guerra con Estados Unidos y por los conflictos entre liberales y conservadores. La instauración del ferrocarril brindaría un giro a la economía. En 1880 se inaugura, pretendiendo una unificación del comercio interno, creando nuevas posibilidades de un progreso. La economía, de forma dinámica, retorna a su crecimiento, debido al desarrollo en aumento del mercado nacional y una mayor estabilidad. La mecanización y el ingreso de tecnologías más modernas fueron desplazando el modo de producción artesanal. En el ámbito cultural, en México, en 1821, era una nación independiente y soberana. Ya no estaban bajo el control de los españoles. México luchó para encontrar y obtener el tipo de gobierno que la mayor parte de los habitantes anhelaba. México logró el respeto, solidez y credibilidad en el concierto universal que han dado nacimiento como república. Después de la independencia de México, la población fue afectada por la guerra. El crecimiento poblacional fue lento debido a la falta de servicios médicos, las malas condiciones de higiene y la falta de recursos alimenticios. Había una desigualdad de clases sociales, ya que por su parte, algunos mexicanos vivían en la extrema pobreza, marginación y la división entre liberal y conservadores. Escritores de diferentes generaciones que utilizaron el neoclasicismo, academicismo, romanticismo, modernismo, la necesidad de demostrar las letras nacionales de una personalidad propia, de un temperamento y carácter verdaderamente nacionales. El presidente Benito Juárez se enfocó en la educación laica y científica que basa en el conocimiento de las ciencias matemáticas y el saber demostrado. La visión de Juárez es fortalecer la integración nacional, involucrando las instituciones públicas y las asociaciones científicas. La cultura impulsada en la ciencia y educación. Los estudiantes tenían la oportunidad de estudiar al extranjero como Francia, España, Estados Unidos, Inglaterra y Alemania. Los teatros fueron los más sobresalientes de esos tiempos, y la creación de museos, librerías, espacios educativos superiores y centros culturales. El muralismo es un movimiento político estético que reforzó de construir una identidad nacional y de promover los valores de la cultura, reflejando ideas sociales creadas en la revolución y donde se cambian las ideas raciales preexistentes contra los indígenas. El periodo republicano. La estructura urbana de México, al igual que los núcleos que se conformaron dentro de la población a inicios del siglo XXI, se comprenden en la mayoría a partir de las transformaciones que se dieron a partir del suceso revolucionario. A través de las nuevas iniciativas políticas, económicas, sociales y culturales, aparecieron asentamientos nuevos, otros se fortalecieron y la inmensa mayoría tuvieron cambios esenciales. La arquitectura republicana en México se divide en dos periodos, de 1820 a 1920 y de 1920 a 1950. Estas etapas se ven marcadas por el contexto cambiante de la época. La primera etapa inicia con la independencia de México en 1820 y continúa hasta 1920 y está marcada por el Porfiriato y la implantación de las reformas. Estas negaban su pasado indígena del mismo modo que el catolicismo de la época colonial, proponiendo un análisis de los principios históricos y filosóficos dentro de la comunidad mexicana. Se buscaba la libertad e igualdad, no obstante, solo un grupo seleccionado terminó beneficiándose.
La toma del poder por parte de Porfirio Díaz y la implantación de su dictadura por 30 años llevan a que no se dé la democracia que buscaban. No obstante, se organizó el país e incitó el progreso de la ciencia, la industria y el libre comercio. Promueve los ideales europeos de filosofía y se imita a los artistas franceses. Transforma la ciudad en torno a una serie de colonias donde se edifican importantes zonas y edificios. Toman el nombre de colonias debido a que continuaban queriendo modernizar en reflejo de las ciudades europeas, por lo cual se les denomina como eclécticas. Esta imitación de estilos se puede evidenciar en la arquitectura, que toma el estilo neoclásico y ecléctico. Se puede evidenciar los cortes clásicos y donde prepondera el uso de la ornamentación, los techos inclinados, estilo francés, los materiales pétreos, los muros anchos, las alturas interiores, cerámica, mármoles, granito, bronce vital, cartera labrada, columnas expuestas, adosadas o empotradas, frontones verticales o abiertos, alquitraves, cornisas curvas, balcones salidos, bóvedas flotantes, abundancia de frontones, portantes grandes, tableros con escudos o símbolos, capiteles, en interiores, muebles y decoración clásica, plafón decorado, ornamentación como cupidos o guirnaldas. Se dieron aportes a la infraestructura que evitaron constantes inundaciones que sufría el entorno por falta de banquetas, drenajes, ductos, registros y tuberías para drenar las aguas pluviales y negras. Además, se logró el abastecimiento del agua a través de acueductos y a su vez se extendió el servicio que se daba de agua entubada. El florecimiento de la economía aportó al alumbrado público tanto como para las casas. Durante esta época, la arquitectura quería presentar una imagen fuerte del país, después de una época de crisis, guerras y golpes de Estado, especialmente ahora que se abría al exterior. Con la Revolución Mexicana en 1910, se quiere modificar el rumbo de la nación en diversos sentidos. Entre 1910 y 1920, la construcción se había visto reducida a lo elemental y lo militar a causa del conflicto armado que se había dado a lo largo del país. Esto se acaba con el armístico y empieza a surgir un nuevo estilo, influido por el creciente nacionalismo. Se presenta la idea de un México moderno sin que traicionara sus orígenes. Se da una nueva etapa a partir de 1920 con el cambio del pensamiento político y ésta se vuelve nacionalista y se aleja del pensamiento del porfiriato. El porfiriato. Después del estilo neoclásico vino el porfiriato, una época difícil que todo el pueblo estaba bajo la autoridad de un solo jefe político. La arquitectura dependía de obras políticas cuyas capitales extranjeros vendía tierras inutilizadas y construía edificaciones económicas. Durante el periodo del porfiriato, la urbanización se transformó en un paisaje de series de colonias, donde se llamaban departamentos vecinales que tuvo una influencia de los europeos. La colonización proviene de las ideas europeas que buscaban modernizar la ciudad con el reflejo de las grandes urbes europeas, sobre todo francesa, con el estilo ecléctico, que viene con una mezcla de Art Nouveau y Art Deco, neoclásico, neogótico, italiano, español y algunos detalles arábicos. Una época que transformó la Ciudad de México en una urbanización clásica. Las nuevas tipologías que desarrollaron fueron los grandes camellones, plazas centrales, trazas urbanas con esquinas achanflanadas que cortaba a 45 grados para unirse al chaflán de la banqueta, fuentes municipales, parques, monumentos y esculturas urbanas. Porfirio Díaz quería mejorar la imagen del capitalismo mundial para tener una estabilidad política en el país, con la ayuda de inversionistas extranjeros y burgueses. Por eso implantaron las edificaciones como mansiones, fraccionamientos y colonias. Los edificios fueron inspirados en la ornamentación del orden clásico de París, Londres y Roma. Se arrastraron estilos medievales que Europa utilizaba hacía mucho tiempo, como techos agudos con encaje, torres agujas, coronas, veletas, balcones cerrados en celosías, ménsulas en saledizo. En las cimentaciones poco se sabía en México de los pilotes. Estructuralmente no se usaban los arcos y las bóvedas inversas.
Y los arquitectos de esta época tenían la libertad de ser eclécticos. Podían mezclar elementos de distintos estilos históricos antiguos para crear algo nuevo y original. Ahora les mostraré unos ejemplos de esta arquitectura. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por ver el video y hasta luego.